Y había mejorado tanto que incluso les comento que en el colegio Juan Zapato, lo habían arreglado todo bonito, se apasionó todo, no habían alumnos. Los profesores tenían que salir a conseguir alumnos por las áreas cercanas, porque todo el mundo, aunque los costos de las pensiones eran económicas, preferían tenerlos en colegios privados y no en escuelas, ¿no? Y luego de la pandemia, todo el mundo tuvo que regresar al colegio porque los recursos de las personas habían bajado. O sea, eso a mí me traduce de que sí, habíamos mejorado económicamente, pero que después nuevamente cayó y se tradujo en las estadísticas que conocemos sobre esta infección en nuestro país. La bacteria, como yo la mencioné en algún momento, estructuralmente pareciera ser una bacteria gram positiva, pero no lo es, porque tiene componentes totalmente diferentes a los que habíamos observado en los bacilos tuberculosos. La membrana sí, externamente tiene esta capa de peptidoglicanos delgada, pero sobre ella tiene diferentes componentes estructurales como los arabinogalactanos o los ácidos glicólicos o los fosfolípidos que nos ven aquí, o los ácidos glicólicos, como dije, y además esta estructura que se forma, que es el liporabinomanano, que tiene funcionamientos especiales en la traducción clínica de la enfermedad y en el comportamiento de patogenicidad asociados a la estructura de la bacteria cuando se produce una infección por esta bacteria. Estos sulfátidos que se encuentran aquí externamente en este esquema similar, pero con adición de este sulfátido, también, como vamos a ver, cumple un rol importante en la traducción clínica de la infección. Muy importante. Cada uno de ellos tiene este rol importante. La coloración que se emplea normalmente, la de Sil-Nielsen, la que vamos a desarrollar en la práctica esta semana, y que tiene una característica que voy a mencionar en la clase pasada, que se utiliza alcohol ácido para decolorar, el cual no se decoloraba, y nos mostraba esta imagen de bacilos rojos como sustancia de contraste, como colorante de contraste, empleamos en las de metileno, por eso vemos los núcleos de esta manera, pero esta es aquella bacteria que se busca, que vamos a buscar en la práctica para que ustedes lo puedan reconocer. Morfológicamente puede ser cocoide, sobre todo cuando hacemos una coloración de Sil-Nielsen de un cultivo de esta bacteria. No se suelen ver cocoides en las muestras biológicas. Sí se ven filamentos muy finitos, muy delgaditos, que pueden alcanzar hasta 5, incluso hasta 3 o 5 micrómetros de longitud. Es bacilo ácido alcohol resistente, igual que el Mycobacterium de la leche. Aquí sabemos por qué se llama así. No tiene esporas, tiene una cubierta de cera, tiene acetilglucosamina y el polimurámico, que facilita aún mejor la coloración. ¿Qué características fisiológicas tiene? Aerobio estricto. Aquí no hay anaerobio tolerante ni nada por el estilo. Aerobio estricto. Y para que una célula forme 2 células hijas, requiere de un tiempo de 18 horas. Esto traduce, ya lo estamos interpretando, que las infecciones producidas por esta bacteria son crónicas, no son agudas, son crónicas. O sea, nadie se infecta hoy día con tuberculosis y mañana está desarrollando un cuadro como sí lo podemos hacer, por ejemplo, con las infecciones virales. Hoy día inhalamos nanovirus en el bus y mañana estamos desarrollando un cuadro. En este caso, tiene un tiempo. Y no solamente es ese tiempo, de repente de que sea crónica de 2 meses o 3 meses, puede ser más, dependiendo del inóculo. Es muy resistente a la desecación. La característica de esta pared le permite a la bacteria hacerlo. Y podemos nosotros ver en la calle esputos hemotoicos o con hemoptisis, que cuando caminamos en la calle podemos ver, y estas bacterias pueden convertirse en viables al caminar, no se deseca, pero pueden formar aerosoles que la gente pueda inhalar y desarrollar la infección. Antigénicamente tiene unas proteínas viejas que van a formar lo que se llama la tuberculina o PPD, derivado proteínico purificado. Muy importante, porque nosotros esto lo podemos elaborar, se aísla y podemos aplicar al paciente para evaluar si está el paciente infectado o no está infectado. También tiene algunos polisacáridos solubles que pueden determinarse o detectarse en el laboratorio. La cera D también puede detectarse. El factor de cuerda, muy importante,
que es 4,3-trealosa. Es un compuesto que permite que los bacilos se unan y formen como estreptobacilos, no en cadenas como habíamos visto en bacilos, sino 2 o 3. Y esto nosotros interpretamos como que esta cepa que está infectando a la persona, cuando la vemos en la coloración de sílice, decimos está infectado con una cepa virulenta, porque esta unión de estos bacilos dificulta que puedan ser fagocitados, aunque en realidad la fagocitosis en este caso no sirve de mucho. El antígeno 60 o proteína 60 también es importante y puede detectarse incluso en suero cuando no tenemos un cuadro muy clarito de tuberculosis. Es fácil cuando veamos las características clínicas de estos pacientes infectados con esta bacteria, pero no es tan fácil al principio. Y la idea es que diagnostiquemos al principio. Esta es la idea. ¿Cuáles son estos determinantes de patogenicidad importantes? La ciclasa de adenino es una enzima que produce la bacteria y que evita, la bacteria va a ser fagocitada, ¿no? Se mete dentro de la célula, específicamente en el humano. Y cuando es fagocitada, inhibe que, ustedes saben que en los macrófagos están los lisosomas y los lisosomas tienen que romperse para poder inverter las enzimas que destruyan ese componente que se ha fagocitado. Pero esta enzima que tiene no permite que eso suceda y permite que la bacteria esté viable dentro del citoplasma de esa célula. Y ese macrófago que ha fagocitado esta célula definitivamente lo usa o es un vehículo que transporta la bacteria a cualquier parte del cuerpo, donde va a tener la capacidad de desarrollar una enfermedad si ese organismo se lo permite. El arabino galactano produce fútil, una respuesta fútil a los anticuerpos. Esta bacteria es multiantigénica. Todos los componentes de la estructura de su pared pueden estimular la producción de anticuerpos, ¿verdad? Todos. Oye, niño de pelitos. ¿Tú no eres de esta sociedad? ¿Tú eres del anterior? Tampoco. ¿De cuál eres? De la A. ¿De la A? Sí. Tenía un hueco de... Bueno, pero tu participación ha sido buena, te la voy a considerar. ¿Cómo te llamas? Pizarro. Pizarro. Sí. Yo estaba buscando a usted que no te acercaste a que te pusiera tu participación. Pero tu participación fue muy buena, entonces te la voy a dar. Bueno, entonces, qué bueno que vengan a sus huecos. Me están asociando por ahí. Algo de lo que se escuchan es quedar acá, ¿no? Bueno, los que vienen a los huecos es que no tienen que su cerebro está libre. Y también eso. Pero si está esto y esto, están ahí asociando, pensando. ¿No? Un tic-tac muy interesante. Quería pasárselo a Fabricio, pero dije después que pensé ya se pierde, ¿no? Esto debería pasar eso para que lo comparta con sus compañeros. Y voy mandando cositas, les manda él las cositas. Entonces, miren, esto es muy importante. Decía que esta bacteria tiene múltiples componentes antigénicos que obviamente van a estimular al sistema inmune a tener respuestas de anticuerpos, full anticuerpos. Pero lamentablemente esta bacteria, no solamente el arabino galactano, tiene componentes que inhiben la acción de los anticuerpos. No sirven los anticuerpos que se formen contra esta bacteria, no sirven. El icorabino banano igual, no sirve. Suprime la actividad de las células T que podrían estar actuando eficientemente, nada. Inhibe la respuesta antigénica de los linfocitos sanguíneos periféricos. Inhibe la presentación de antígeno. Todo lo que han aprendido, ¿no? Ustedes, toda esa cadena, esa secuencia de cómo funciona el sistema inmune en respuesta a algo que está dentro de nuestro cuerpo, anular. No sirve. Frente a esta bacteria. No sirve. Induce la producción del factor de necrosis tumoral e inhibe la activación de los macrófagos mediada por el beta-glucano. No sirve nada de lo que tengas en tu cuerpo. Yo me quedo aquí. Luego se produce la impresión. Yo me quedo. Podrás vivir que me multiplique. Mientras comas bien, mientras descanses bien, mientras no estés ahí callejeando en la calle hasta altas horas de la noche bebiendo licor, mientras no hagas nada que dañe tu cuerpo, no te voy a hacer nada.
Yo estoy dentro de eso. Ojito, ojito. La tuberculosis es una infección que la tenemos todos, bueno, no todos, ustedes recién, yo lo tengo. Pero lo van a tener cuando terminen el internado. Así, con toda certeza. La van a tener cuando terminen el internado. Se los aseguro. Si quieren, ¿cómo se dice? Les apuesto. Les apuesto. Los ácidos micólicos confieren resistencia al ácido y protegen contra ácidos y algas. Los ácidos micósidos, recuerden esto, ácidos micósidos, inhiben la migración de los leucocitos y esto es lo importante, estimula la formación de los granulomas. Esta bacteria, así como estafilococo había producido abscesos como característica propia de la infección, esta bacteria produce granulomas. Y el reconocimiento de un granuloma, no en un escudo, pero sí en una muestra de una biopsia de un ganglio o de un tejido, y encontramos estos granulomas que son característicos, lo vamos a ver luego. Eso sí traduce que estamos frente a una infección por tuberculosis. ¿Está claro? ¿Quién es responsable de eso? Los ácidos micóticos, que tiene la bacteria en su estructura, su bacteria. Destruye la membrana de la mitocondria, inhibe la respuesta celular, inhibe la liberación de las interleucinas 6 en los monocitos e inhibe la función de los lisosomas de los macrófagos como los fagosomas. Ya he dicho que la bacteria es fagocitante. Es fagocitante. Si yo hago un resumen de todo esto, traduce lo que estoy diciendo. Estoy dentro de tu cuerpo, pero no me puedes hacer. Y entonces, estoy dentro de tu cuerpo y no puedo hacerte nada. Y si te vacunas, no sirve de nada. Y la vacuna para la tuberculosis realmente solo sirve para proteger a la persona de que pueda desarrollar cuadros clínicos graves y ni siquiera en el 100%. Si hay otros elementos que ayudan a que pueda desarrollarse, se va a desarrollar. Como por ejemplo he dicho, mala alimentación, que pueda estar asociada a otras bacterias o a otros microorganismos que dañen ese sistema inmune. Por ejemplo, ¿en qué paciente podrá esta bacteria activarse? Somos hoy. En un paciente con VIH. En aquella persona que tenga una enfermedad que esté usando corticoides porque tiene una artritis reumatoidea, que esté con cáncer, para desgracia de él, puede ser que todavía, si está infectado, sin enfermedad, desarrolle la enfermedad. Entonces, eso es muy importante lo que estoy mencionando. Los sulfátidos potencian los efectos del factor de Cordón. Y he dicho que era el factor de Cordón, era aquel que permitía la unión entre los ácidos. Entonces, estos sulfátidos hacen que todavía decían sean 2, no 3. Y al ser 3 van a ser difíciles de poder ser fagocitados. Las tubérculoproteínas, esta que yo había hablado, de ella es que se obtiene el PPD, el derivado proteínico purificado, para hacer una prueba que se llama la tuberculina. Interfiere con la respuesta inmunitaria, favorece la invasión celular y produce hipersensibilidad de retraso o retrasado. ¿Qué será? A ver, Paredes. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por células, más que todo movido por eso. O sea, es cuando el sistema inmune responde más. ¿De más? Sí. De más, pero en el tiempo. ¿No? De más en el tiempo. Y esa respuesta de más en el tiempo se traduce cuando hacemos la prueba de la tuberculina con la formación de una pápula en una prueba que nos indica que está infectada. Ahorita lo vamos a ver. La cera D actúa como coadyuvante y los fosfolípidos producen necrosis gaseosa. Yo dije hace un momento que la característica de la Staphylococcus aureus era el absceso, ¿verdad? Y la secreción que sale de un absceso es una pus fluida, líquida. Pero aquí no hay pus. En este tipo de lesión hay una necrosis gaseosa, que es exactamente igual a ese queso que compramos en el mercado para hacer nuestras comidas cocidas. Con este queso nunca se va a hacer un solterito de queso,
porque ahí el solterito va a estar crudo. Cocidas, aquí de calabaza, hilo de zapallo, rocoto relleno. ¿Qué más hacemos? Pastel de papa. Ni el cauche de queso, porque si hacemos cocer en el cauche de queso, ese queso va a volver leche. Necesitamos un queso que tenga textura. Yo amo, pero odio cocinar. Pero se hace, no significa que no sepa hacer. Entonces este queso, si nosotros le echamos, ni siquiera lo picamos, porque simplemente agarramos el queso y hacemos esto. ¿No? Pero quienes saben cocinar están entendiendo lo que yo estoy haciendo. Porque no son inútiles nadie. Entonces ese quesito fácilmente se degranula. Y así es esta necrosis gaseosa, que es una clara imagen de que nosotros sospechamos que estamos frente a una tuberculosis. Podemos hacer, de repente una paciente aparece con un ganglio acá en el cuerpo. El médico le hace, el cirujano de cabeza y cuello le va a hacer una biopsia. Le saca el ganglio, nos envía a patología, fijamos el ganglio y luego que fijamos el ganglio ya para hacer las laminitas, cortamos el ganglio por la mitad y al cortar sale así. Entonces dijimos, este es un ganglio con tuberculosis. Hacer de todas maneras tenemos que estudiar. Y cuando hacemos la biopsia al estudiar, nos encontramos con fulguranolomas con tuberculosis. Entonces, esta es una característica muy importante de esta bacteria. La bacteria ingresa al organismo inicialmente por la vía inhalatoria. Esa es la vía de ingreso. No hay otra forma de transmisión. Bueno, sí hay. Una que uno se vaya al campo y que agarre, tome leche cruda, pues se acerque al pezón de la vaca y succione la leche directamente del pezón, o que tome leche cruda. Mycobacterium bovis, en ese caso, no va a tener un foco de inicio en el pulmón, sino en el tubo digestivo. Sería otra forma de transmisión. Hay otras también por contacto directo que vamos a ver, pero la más importante es esta, la vía inhalatoria de una persona que esté expuesta a un ambiente donde sostenidamente se esté presentando un paciente con el cuadro clínico con tos, y en esa tos esté eliminando externamente las gotitas de fluje cargadas con la bacteria. Ingresa la bacteria por la vía inhalatoria, llega a un alveolo, se rompe la capsulita de agua externa y queda libre la bacteria aquí. Y esto va a reaccionar o va a ocasionar una respuesta inmune aguda. Ustedes ya están pensando, aguda, ¿qué va a haber? Y como respuesta a esa infección aguda, que se llama foco de Gom, G-O-H-N, Gom, foco de Gom, va a haber una infartación ganglionar iliar aquí. Y cuando vemos que hay unos ganglios que han crecido allí y está el foco allí, nosotros decimos complejo de Gom. Y este es el inicio de la infección del complejo de Gom, que luego se establece aquí, puede evolucionar a ser un tuberculoma, una lesión mucho más grande, y puede estar extendiéndose la infección de este lugar. Y a partir de ese macrófago que fagocitó las bacterias en este lugar, se va a todo lugar, ocasionando una tuberculosis extrapulmonar meningia. Todas las características de la tuberculosis que ya hemos estudiado en veces. Pero ahora va a haber una diferencia en el citoquímico. Así la voy a poder poner. Ojito, van a decir, la otra eso nos va a poner entonces, en el caso clínico de meningitis, nos va a poner el citoquímico de tuberculosis. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Porque también van a haber en virus. Y puedo poner de bacterias. Así es que, cuidadito, tienen que aprenderse cuáles son las diferencias en ese citoquímico en relación a la celularidad, las proteínas, la glucosa, que varían. Esta es nuestra forma, ya les he dicho, quiero ratificar en este momento, la forma más rápida de que tengamos una idea del diagnóstico etiológico de la meningitis es el citoquímico. Difícil encontrar las bacterias, muy difícil. Y esto es más rápido. Muchas veces no tenemos los reactivos para hacer las otras pruebas que hemos estudiado para tener un diagnóstico.
Entonces necesitamos algo que se llama meningitis, tuberculosis, a cualquier edad. No es edad de chiquita, es edad a cualquier edad. En el músculo, en el hueso, osteomielitis tuberculosa. ¿En qué lugar de las osteomielitis se encuentra como agente en la tuberculosis? Eso también tenemos que decir. Primer lugar tal, segundo lugar tal, tercer lugar. ¿Para qué? Para que nuestro disco duro esté funcionando. Era en el segundo lugar. El segundo lugar, el primero, Estafilococcus. primero hablo, el segundo tuberculosis, y tercero, cuarto ya otras bacterias que también las podemos encontrar, no es exclusividad de estas dos. Impotencia funcional al caminar, antecedente de tuberculosis pulmonar, puede ser. Aquí a veces ni siquiera hay antecedente de tuberculosis pulmonar. Les voy a contar un caso así rapidito, de un chico que venía de Camaná en el ómnibus y de pronto en pleno viaje empieza a convulsionar. Un chico metrosexual, joven, todo robusto, todo simpático, y ya bueno, dejó ni siquiera dejó el chofer a todos llegó al hospital, lo bajaron en emergencia y se quedó, y les revivió los demás, pero fue rápido. En ese tiempo no había tomografía, solo se colocaba sustancia de contraste a través de la sangre para dibujar toda la red vascular a nivel del cerebro. Y de acuerdo a esa imagen se vio una tumoración muy cerca a la base, se dijo meningioma. El paciente entró con ese diagnóstico de meningioma al antecedente. La historia clínica asumo que estuvo muy bien hecha porque no había ningún antecedente de infecciones, nadie había dicho que era un metrosexual. O sea, se le veía un chico robusto, saludable, que no era todo caquético ni nada por el estilo para pensar en tuberculosis. Y cuando nos llegó a patología, la muestra de la tumoración que habían sacado, cuando vimos, igual fijamos todo eso, granulomas. Era un tuberculoma, que así se puede formar, se forma como un tumor y le llamamos tuberculoma. El chico nunca despertó porque como producto de la cirugía se sembró de bacterias toda la parte del cerebro, hizo una encefalitis y una meningitis tuberculosa y murió. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo este chico tan...? Y era de una de las familias más pudientes de Camaná, o sea que comían, no solo comían arroz, sino comían buena comida. Y sin embargo, hizo tuberculosa. ¿Y de dónde? Probablemente se infectó en un viaje de Camaná acá de alguien que tosía. Y de acá no hizo ningún cuadro respiratorio y después en su carrito, el macrófago, se fue a meter acá. Y aquí empezó a multiplicarse a través del tiempo a formar un tuberculosis. O sea que su vehículo de transporte es el macrófago. Este es el que puede producir una tuberculosis enteroperitoneal, que puede producirse de ese que expectora y no bota afuera, sino se va tragando su esputo. O el que se tomó la leche del pezón de la vaca, pero ese es otro agente que también puede producir. Entonces aquí nosotros tenemos un paciente que viene con episodios de diarrea y estreñimiento, y cuando le hacemos un examen abdominal y le golpeamos a la percusión, tenemos el signo de la tabla de ajedrez, donde va a haber sonoridad y matidez. El abdomen, totalmente cuando percutimos, ¿cómo es? ¿Sonoro o mático? ¿Cómo creen que es? Sonoro. Todo el abdomen es sonoro. Cuando yo encuentro matidez en el abdomen, hay algo. Puede haber algo. Entonces aquí se encuentra sonoro, mático. Sonoro, pues ya haber sido el tablero de ajedrez. Se le toma ya los procedimientos pues están avanzados tantísimo, pero al tomar una radiografía por sustancia de contraste se ve el signo de la nevada, porque sobre la superficie del intestino se va depositando la sustancia de contraste blanquita y se llama el signo de la nevada, que ayuda a hacer el diagnóstico. Puede ser genital tanto en el varón como en la mujer, desarrollando infecciones o no esterilidad. El hígado puede ser comprometido. El riñón puede ser comprometido, traduciéndose en ese chiste. ¿Cuáles son, cómo se llama o cómo se traduce el sedimento de una tuberculosis renal? Neoplasiuria, hematuria,
y no tiene bacterias en la vida. Abacteriura. Ah, Tiene un nombre propio, no me acuerdo. ¿Qué se llama? El síndrome de la colomina. El signo de la colombina. Muy bien, el signo de la colombina, así se llama. Y esto decimos, tuberculosis renal. Y hacemos un cultivo de esta orina, que debe ser la primera orina de la mañana. Podemos hacer una radiografía también con sustancia de contraste. Y con la sustancia de contraste encontramos un signo que se llama la mordedura de ratón. Nosotros tenemos, así es el cáliz del riñón, ¿verdad? O sea, así en puntita, 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 que llega a la pera. Pero en esta puntita, en vez de ser así puntita, hace así una muesca. De las puntitas, se hace como una muesca. Ese se llama el signo del diente de ratón, que se encuentra en la radiografía en la tuberculosis renal. También la suprarrenal puede estar indicada, o también la vejiga. Es decir, cualquier lugar del organismo donde haya llegado la bacteria a través del macrófago y donde el sistema de defensa esté alterado y permita su multiplicación. O sea, no hay un lugar que no pueda llegar la tuberculosis. Y no es muy fácil a veces diagnosticar. En ese chico, por ejemplo, ¿quién se le va a ocurrir pensar que estaba infectado con tuberculosis y que su problema era por eso? Por aquí. Y cuando se hace una cirugía para bajar el edema, se aplica corticoide. Y el corticoide, ¡qué rico! Las bacterias empezaron a multiplicar y ahí no necesitaron 18 horas de multiplicación, se aceleró completamente y el chico falleció. Nosotros fuimos, recuerdo como el doctor Rojas, que era mi asistente, vamos a entregarle su resultado rapidito. Subimos, los neurocirujanos agarraron la cabeza. ¿Qué vamos a poder hacer? Le bombardearon el tratamiento, pero ya no había nada que hacer. La familia, en un lapso de 3 días, el chico murió. Diagnóstico: clínico, epidemiológico, radiológico, bacteriológico e inmunológico. Clínico, este se ve muy bien, no tiene ninguna pinta de que sea tuberculosis, ¿no? Pero así puede empezar uno. En esos 15 días que yo he dicho que está con todos, podría empezar. Uno que se ha ido de San Juan al Lurigancho, estos pobres chicos que estudian en la Cayetano Heredia, que tienen que pasar por sus buses desde donde vivan hasta la universidad, es un trayecto de riesgo por la gente que sube a ese bus y que sabemos que en esas áreas de arriba, que es otro lugar donde hay cantidades de tuberculosis y donde ellas salen de su hospital, de su universidad, a hacer estas tareas epidemiológicas, sus trabajos, donde hacen encuestas a la población de ahí, y ahí la tuberculosis, en San Juan del Lurigancho, la tuberculosis hierve. Es una palabra que hablamos nosotros en el lenguaje médico cuando nos referimos a que hay cantidades de esa patología, ¿no? Entonces puede ser que empezó, no tiene apetito, está cansado, le duele el pecho, tiene esta tos seca inicialmente, luego productiva con secreción purulenta, y que luego puede hacerse por el daño a nivel del alveolo y que comprometa la circulación de los vasos, ¿cómo se llaman las chiquititas? Capilares subyacentes afectados, empieza a salir sangre hacia el alveolo y cuando inspectoran, el esputo tenga estrías sanguinolentas. Se llama esputo hemoftoico. Pero cuando el esputo que tose es sangre viva, llamamos hemoptisis. Hemoptisis. Y entonces ya tiene todo un malestar, pero esta es nuestra cara de un paciente tuberculoso. Más parece sidoso que tuberculoso. Pero esta asociación es SIDA. Tuberculosis es así, pegadita, muy pegadita. Hay muchos casos de pacientes que están infectados con el HIV que también tienen tuberculosis porque su sistema inmune ha caído y ha permitido que la infección que tuvo mucho tiempo atrás probablemente permita que se produzca la infección. Radiológico. Ustedes tienen que hacerse este estudio radiológico antes de entrar a clínicas. Yo diría para el próximo semestre incluso. La radiografía la tienen que presentar conjuntamente con la prueba de PPD, donde al inicio de la infección puede aparecer estas imágenes pequeñitas
que a veces no son muy claras, excepto para el radiólogo y a veces ni para el radiólogo, que nos ayuda, es un parámetro de ayuda diagnóstica la radiografía. El bacteriológico, dependiendo de todas las muestras que hemos visto que se pueda producir, pero la más importante, la del esputo, nosotros vamos a pedirle al paciente esta prueba de baciloscopía seriada, que es por 3 días. En el laboratorio vamos a dar un pote que se parece mucho al que habíamos empleado para la orina, de boca ancha, donde al paciente le indicamos que debe escupir dentro de este frasco directamente cuando despierte y trate de sacar toda la secreción desde los bronquios hasta la tráquea y que expectore en él. El mejor pollo que pueda eliminar, ese va a ser ideal para el estudio. ¿Está claro? Ese es muy importante. Entonces, tenemos una muestra de orina, de repente en esa que habíamos encontrado que tenga el signo de la colombina, ¿no? Pensamos tuberculosis ahí, ya he dicho, la primera orina de la mañana, o en el líquido cefalorraquídeo, también vamos a tener ahí, y tenemos un frasquito para el parasitoquímico y otro para tuberculosis. Ese citoquímico del líquido cefalorraquídeo es muy importante para orientarnos a pensar que también podría estar agregada la tuberculosis. Y a mis drogas que voy a emplear para meningitis por Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, le tengo que sumar las drogas contra la tuberculosis. ¿Está claro? Eso es muy importante. Entonces, si nosotros más pensamos siempre, pero ya he dicho que en cualquiera de estas muestras vamos a hacer la prueba de la baciloscopía, pero la más importante es la del esputo. Tenemos la muestra, hacemos el propis y coloreamos con los reactivos que conocemos frente a él, hacemos toda la coloración y la que empleamos nosotros es la de Sid-Nielsen. También está la de Kinju. La de Sid-Nielsen nos muestra la imagen de estos bacilos rojitos con una coloración de contraste que es el azul de metileno, pero también está de Kinju que solo colorea los bacilos y las demás estructuras no se colorean. Esta es la que empleamos. O puede usarse también fluorescencia con la luz ultravioleta en los microscopios especiales, con auramina, rojo de tiacina o rodamina, puede usarse si es que se quiere. Pero lo más importante es la baciloscopía. ¿Por qué es importante la baciloscopía? Porque nos sirve para monitorear la evolución frente al tratamiento que estamos haciendo, nos sirve para ver la magnitud del cuadro, que no será lo mismo que una persona tenga una cruz que 3 cruces. Aquí vamos a decir que hay mayor daño de los campos pulmonares a comparación de este que de repente recién está empezando, ¿no? Y cuando digo que a este paciente le he encontrado 3 cruces y luego de un tratamiento de 2 semanas sigue persistiendo en las 3 cruces y no ha bajado a 2 o no ha bajado a 1, estamos frente a una cepa que está siendo resistente al tratamiento, ¿verdad? Está siendo resistente al tratamiento. Por eso esta baciloscopía es muy útil, porque tenemos que, y se indica cuando el paciente está hospitalizado. También es importante decirles que cuando nosotros encontramos a un paciente desde dudoso en adelante, el paciente debe estar hospitalizado. Inmediatamente se hospitaliza ese paciente. Con la finalidad de que no siga transmitiendo la infección al resto de personas de su entorno. Y todo entra en un programa de la tuberculosis, que es un programa que le cubre absolutamente todo: hospitalización, todas las pruebas de diagnóstico, el tratamiento, todo. Si es que es tuberculoso pulmonar. Pero si tiene las otras tuberculosis donde no hay riesgo de que infecte a otros, ahí sí el programa no cubre todo eso. El programa cubre a aquella persona que es un foco de transmisión de la infección. Y sabemos que la infección más importante de ingreso es la vía inhalante. Entonces decimos, no encontramos, contamos 100 campos. Ahí en la práctica les vamos a enseñar cómo contamos. Es negativo, si encontramos a 1 a 9 en los 100 campos que vamos a contar, es dudoso. Esperaremos una semana más para poder volverle a hacer.
Una cruz, si encontramos de 0 a 1, vacilo por campo de 100 campos, 2 cruces y encuentro de 1 a 10 por campo de 50 campos, y 3 encuentro más de 10 por campo en 20 campos. Esto es importante porque dije ya que el médico está esperando esta respuesta para saber qué decisión debe tomar con su paciente. Cultivo. Hay diferentes cultivos que se emplean, algunos con el propósito de disminuir el tiempo, pero nosotros lo que empleamos en los laboratorios es el Western Janssen, que incluye diversos componentes nutritivos y además el bradamalaquita, que es un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de todas las bacterias que han podido ser arrastradas desde la boca por el esputo y permitiendo solo el crecimiento de la bacteria de la tuberculosis. El ovago tiene menos tiempo, es una bacteria crónica, o sea, que demora, y los cultivos son crónicos, o sea, no es que se demora un montón en el tiempo. Y el sistema de VAC que se ha tratado, pero no lo empleamos con frecuencia. Este es el medio de cultivo de Bradamalaquita, malaquita, donde se puede observar cómo crecen las colonias que parecen arrocitos en su superficie. Esta es la prueba de la tuberculina, que empleamos un derivado proteínico purificado, que se llama PPB, también se le llama Mantux, es lo mismo, también se llama la prueba de la tuberculina, es lo mismo. Habíamos hablado la clase pasada sobre la letra y dije que había una aplicación intradérmica que se hace aquí en el mismo sitio que se hace la de la letra, se hace en el antebrazo. Pinchamos con la hojita de insulina, que es la chiquitita con una hojita finita, e introducimos. Y le marcamos alrededor de la punzada de la hojita, con un lapicero marcamos un círculo y le indicamos al paciente, porque esta prueba la podemos hacer ambulatoriamente antes de tener un diagnóstico más certero, si es que no tenemos la prueba de VIH positiva, ¿no? Entonces le pedimos que no se la borre, y cuando viene a las 24, a las 48, 72 horas, podemos evaluar la forma de una pápula. No, esta es una hiperrespuesta. Esto no va a funcionar, sino ni rojo tampoco, sino lo que observamos es la pápula. Esa ronchita que delimitamos con nuestros 2 dedos ahí y decimos, y pongo mi reglita, digo, esta papulita mide 0.8 milímetros. O, no 0.8, 8 milímetros, o 10 milímetros, o 12 milímetros. Entonces voy a evaluar esto, voy a evaluar con estos parámetros importantes. En nuestro país, tercermundista, donde hay gran cantidad de tuberculosis, esto es lo posible. Igual o mayor a 10 milímetros del diámetro de esa papa. Esto es para nosotros lo positivo. Para nosotros. Para los que están infectados con el virus del HIV, 5. Para los que nunca han tenido o no hay otros factores, más de 5. Pero para nosotros esto es lo posible. En nuestro país, esto es lo posible. Y el estudio anatomopatológico nos muestra la formación de los granulomas, ustedes van a ver en patología. Es una estructura delimitada por una corona de linfocitos en la periferia, y algunos macrófagos forman aquí como una corona de células epitelioides, y en el centro vemos esto, que es una célula gigante de la típica, característica. Los granulomas no solo se producen por la tuberculosis, pueden producirse en otras casos también, pero esto es lo que nos ayuda a nosotros a sospechar el diagnóstico de la tuberculosis. El diagnóstico molecular ahora es el más importante porque acelera más prontamente la respuesta frente a situaciones que se deben dar. Un paciente, hasta hace muchos años, porque después cambió, un paciente que tuviera tos por más de un mes, hasta no demostrar lo contrario, tenía que hacerse una prueba sospechábamos que era tuberculosis, o sea, teníamos que hacer todas las pruebas para diagnosticar. Luego se bajó a 3 semanas y ahora es 2 semanas. Si una persona tiene tos por más de 2 semanas, hay que someterle a una evaluación rigurosa pensando que puede ser tuberculosis. Pero puede ser que no, y en ese caso, está en estos 15 días, tiene esputo hematoico,
algunas veces cuando uno tose, no han estructurado alguna vez como una estrita de sangre, sin que necesariamente sea tuberculosis. Es el desgarro de tanto estar tosiendo que puede provocar esto. Pero en algunos casos puede ser que no sea, o puede ser, pero yo quiero saber. ¿Cuánto me va a demorar el cultivo? La baciloscopía es negativa. El paciente está mal y sigue con tos. Lo más rápido que me va a permitir hacer el diagnóstico es el PCR. Con PCR, rapidísimo, sabemos si eso no es tuberculosis y de acuerdo a ello pues a darle el tratamiento. Hoy en día ya en Lima se ha establecido muchos centros de salud el PCR específicamente para tuberculosis. En nuestro medio no, particularmente sí se hace de estas muestras en nuestro medio. Uno de los que anda haciendo siempre es un doctor que antes enseñaba bioquímica en la facultad. Ahora enseña farmacia. Entonces César Bernabé tiene su laboratorio molecular y él hace las pruebas. Todo siempre está recibiendo de los hospitales, incluso del seguro, para hacer estas pruebas. Y la otra forma que también se ha establecido ya en los centros de salud y en varios centros en Lima es la radiografía con inteligencia artificial. Miren cómo se ve. Precioso. O sea, aquí es facilito de que hasta el ciego puede darse cuenta de que aquí hay lesiones por tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces también esto ya se ha incorporado en los servicios de salud para poder diagnosticar más tempranamente la infección. El tratamiento incluye varios esquemas, ustedes los van a discutir, los van a plantear en su caso clínico de tuberculosis, donde está streptomicina, isoniazida, rifampicina, etanotol, piracinamida, capreomicina, canamicina, ácido paramino salicílico. Hay diferentes esquemas. Es la primera vez que tengo la tuberculosis, es la segunda vez que tengo tuberculosis, porque dejé el tratamiento porque todas estas drogas no son inocuas, muchas de ellas son hepatotóxicas, muchas de ellas son nefrotóxicas, producen artritis, una serie de trastornos. O sea, y ustedes van a decirnos en la presentación de su caso también cuáles son las características de cada una de estas drogas que podrían estar haciendo o permitiendo que el paciente abandone el tratamiento. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en hablar con el paciente, convencerlo de que no debe abandonar, debe cumplir con su esquema, que mire que va a inventar a sus hijos, a su esposa, a su mamá, tiene que cumplir y habrá el manejo adecuado desde los médicos en esta. Hay un programa aislado que está atrás en el Hospital General donde se les hace todos estos servicios, donde está la psicóloga, la enfermera, la farmacóloga, todo el mundo es un equipo multidisciplinario que trabaja en este programa y que tiene que procurar que ese paciente realmente complete su tratamiento para evitar que continúe. A veces, muchas veces es difícil. El paciente después de que se negativizó, hospitalizado, y ahora tiene que manejar su tratamiento fuera, externamente. Ya no hay el riesgo de que infecte, pero sí hay el riesgo de que si no cumple el tratamiento se reactive y que además, no solo ello, sino que empiece a crear resistencia. Y se ha aplicado desde este año que ha pasado, el 2024, este esquema BPA-LM, donde se ha instaurado la betaquilina, el pretonamaní, la linesolida y el moxifloxacino como drogas alternativas del esquema para tratar a pacientes que sean multidrogas resistentes o extremadamente multidrogas resistentes, que son los más peligrosos, y que la aplicación de esta droga ha cortado el tiempo. Cuando encontramos este tipo de pacientes, les damos hasta 12 meses de tratamiento y algunos de ellos en inevitable, como la streptomicina. Y entonces es intolerable que se pueda hacer y la evolución de ese es muerte segura. Pero con este esquema que todo es vía oral se ha podido reducir el tiempo a 6 semanas de tratamiento y que está habiendo resultados efectivos para tratar a estos pacientes. La vacuna que se aplica, que ya les he dicho que no sirve para nada, las 4 aplicaciones que se daban al nacer, a los 5, a los 10 y a los 15 años, ¿sí? ¿Les he dicho? Que me escapaba de que me pusieran la vacuna. ¿Les he dicho? La de 10 y la de 15, yo huí, me metí en el baño en el colegio, porque iban al colegio a vacunarnos. Yo ya estaba premonizando de que eso no servía, por eso no me la
tienen miedo a las agujas. Pero sí las otras, ¿no? Ustedes también tienen su huella acá en el brazo derecho. Recibieron la vacuna al momento de nacer. Lo que se determinó con todo lo que les he dicho al principio de los agentes de patogenicidad, nada sirve con la producción de anticuerpos. Lo único que sirve, si es que el organismo también le permite y se ha infectado, es que no evolucione hacia una meningitis, tuberculosa o una osteomielitis o una renal, pero no protege de una respiratoria. Para eso es que se vacuna que está constituida por el Mycobacterium bovis atenuado. Una sola vez al momento de nacer se desaplican los niños. Y tenemos en la epidemiología, uno infectado se va a infectar. Esa prueba de PPD, que les he dicho que se va a hacer, significa esto. Un paciente significa si la prueba es positiva, más de 10 milímetros, ustedes ahora no la van a tener, pero la van a tener cuando terminen el internado, con toda certeza que la van a tener. Eso no significa que ustedes hayan desarrollado la enfermedad, que sean tuberculosos. Significa que tienen bacterias vivas, viables, y que cuando su sistema inmune baje, cuando no se alimentan bien, cuando trasnochan bebiendo todos los fines de semana, cuando todos esos factores contribuyan a que puedan actuar, cuando se pueda tener una enfermedad que les baje el sistema inmune, cuando tomen corticoides, si alguien se infecta con HIV, todos esos factores pueden contribuir que este infectado se enferme y muera. Entonces, la evolución epidemiológica de este cuadro. Tuberculosis en el Perú en el 2024. 32.950 casos nuevos de tuberculosis. Casi la mitad están en Lima y Callao. Pero Lima, no el cercadito de Lima, sino todos los distritos de Lima. Se han tamizado 72.792 personas. O sea, ¿qué significa eso? Esos que tuvieron todos tomando 15 días o tuvieron por 3 semanas, se hicieron una prueba. Y 5.600 personas iniciaron terapia preventiva. En aquellos casos donde en una familia encontraron un paciente tuberculoso, se hace un examen al resto de la familia, que supuestamente ante las pruebas que hacemos es negativa, pero no nos quedamos con eso. Sobre todo a los niños y a los ancianos se tiene que dar una terapia preventiva con isoniazida. La dosis la vamos a ver. 790 pacientes utilizaron esta medicación que les había dicho de las 4 drogas nuevas. Quiero que evaluemos esto. En el 2023 fueron 33.000 casos. Ahora ha bajado. Pero hemos subido en eran menos los tuberculosos multidroga resistentes. O los que habían sido resistentes solo a rifampicina. Y se han registrado, solo habían 6 casos de tuberculosos con extremadamente resistentes, pero ahora han subido a 10. Y algunos de esos en Arequipa había un señor que renegaba contra su vida, y se vendía en los buses, en los que viajaban de Cerro Colorado, o sea, terrible. Y cuando uno se infecta con esto, ahora está viendo esta posibilidad que tampoco estoy diciendo, se alivian toditos. No. El riesgo de que pudiera uno infectarse con esa. Si ustedes se meten en YouTube, pueden buscar. El médico que murió con tuberculosis, hay varios, hay una chica que terminó los subtítulos, se los dieron en el hospital, que se infectó con una extremadamente multidroga resistente y murió. Una estudiante de medicina que terminó. Yo tuve un compañero que tuvo tuberculosis en el internado. La comida era pésima, la que nos daba. Y él parece que solo comía esa comida porque no era de acá y se infectó con tuberculosis. Claro que no murió y su tratamiento, pero se infectó allí. Así es que nada de dietas que no sean saludables, sean gorditos. Y ojo, que sean gorditos no significa que no tengan tuberculosis. Una señora muy llena, mejor que bien gordita. Todavía tenía un restaurante la señora y vino con hemoptisis. Cuando hicimos todo el estudio, tuberculosis. La señora dice, no puede ser que yo tenga tuberculosis. Yo como bien, miren cómo estoy. La genia tuberculosis, la gordura,
el hábito que sea. De repente solo comían carbohidratos, pero comían. Sexo y edad se mantiene siempre igual en todos los años, no hay ninguna variación. Más los varones que las mujeres, tal vez porque están más fuera, los varones que las mamás, muchas mamás se quedan en la casa. Y esto es lo que quiero que estudien. Cuando se llama, por ejemplo, estas siglitas, apréndanselas. Se dice resistente isoniazida y se coloca esta sigla. Si es resistente a rifampicina, tuberculosis, ERR. Caso de tuberculosis multidroga resistente, MDR. Casos de, ¿y a quiénes? Cuando decimos multidroga resistente, que es a isoniazida y a rifampicina, o sea, resistente a ambas. Cuando decimos preextensamente resistente, que es ese pre-XDR, aquí además se suma una fluoroquinolona, que puede ser resistente. Y caso de extensamente resistente, cuando está a todas estas drogas. Nosotros encontramos a ese seccionador. Y caso de TB multiresistente, ya que tiene a más de un medicamento sin el criterio de multidroga resistente. Estos dos, este y este son los más graves, ¿no? El tratamiento no va a ser efectivo en ellos, así que encontramos muchos pacientes. Tuberculosis a nivel mundial sigue aumentando y aumentando y aumentando los casos de tuberculosis a nivel mundial. Factores que agravan: diagnóstico tardío, resistencia bacteriana, malos esquemas de tratamiento, insuficiente cooperación del enfermo, desnutrición y alcoholismo, asociación con otras enfermedades debilitantes, condiciones que disminuyen la inmunidad celular y las edades extremas. Estos son, digamos, los factores que pueden ayudar a que se pueda desarrollar la infección.